Hola, buenas tardes. Pues el elemento principal realmente es la conjunción de todos los elementos. Realmente, si tuviéramos que pensar en algo como elemento, estaríamos hablando más bien de la mano del cocinero que sabe conjuntar todos los elementos que van a conformar un conjunto, un equipo de música. Pero bueno, como sé que no es esa la pregunta que me estás formulando, voy a entrar un poco al trapo. El elemento que más define es obvio que es las cajas acústicas. Las cajas acústicas son por naturaleza una mezcla entre ingeniería, eh, electrónica y ebanistería, por decirlo de una manera que podamos entender más fácil. Conseguir que todo esto quede bien armonizado no es un tema tan sencillo como lo puede ser, por ejemplo, un amplificador que ya se trabaja sobre esquemas muy elaborados, que están ya muy desarrollados, muy clásicos y que en definitiva pues todos los ingenieros pues repiten de alguna manera y los van perfeccionando poco a poco y cada vez son mejores, de esto no cabe duda, pero la caja acústica sigue siendo ahí una mezcla entre lo que sería la química y la alquimia, vamos a decirlo así, la ebanistería, el artesano y el ingeniero. Y realmente al final es la que más define el sonido del equipo. No obstante, y termino, obviamente todas las piezas tienen su importancia y como se suele decir habitualmente, la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, es decir, que no podemos destruirlo todo, por decirlo de una manera así un poco gráfica, si una de las piezas que conforman el equipo está, vamos a decir, rota o está no pega, no guarda coherencia con el resto. Hombre, pues poder utilizar todas las piezas que conforman un equipo de la misma marca, eh, cabe pensar, como no puede ser de otra manera, que sería óptimo, sería un ideal, y detrás de ello pues se conseguiría una perfecta sinergia, en la medida de que todos los elementos que conformarían ese teórico equipo pues están conformados, o están elaborados, están pensados, están diseñados por el mismo equipo y todo ello está conjugado para que guarden una perfecta sintonía. La realidad de las cosas, pues como bien sabes, es diferente porque hoy por hoy el mundo está muy atomizado, la industria está muy atomizada y muy especializada y bueno, pues la empresa, por ejemplo, que fabrica platos, pues no piensa para nada en amplificadores ni en cajas acústicas. Lo mismo que la empresa que fabrica cajas acústicas, pues no piensa para nada en platos o en electrónicas. Inclusive se da la curiosidad, que yo es algo que menciono con mucha frecuencia, que un plato, giradiscos, pues en realidad tenemos cuatro elementos, que son el plato, que pueden ser de un fabricante, respondiendo a tu pregunta, el brazo, que puede ser de otro fabricante, la cápsula, que va a ser de otro fabricante, y la unidad de fono, que va a ser de otro fabricante.
En definitiva, bueno, pues la pregunta que funcionas, que preguntas, que formulas, pues no deja de ser una pequeña utopía que en el mundo actual no se da y por tanto pues no dejaría de ser pues algo eh, que se podría dar pero que no se da, con lo cual es una ficción, vamos a decirlo así. Sí, podríamos decir que sí, que los cables van a producir una ecualización, pero realmente, bueno, pues esa respuesta hay que matizarla un poco más, porque el cable lo que le va es a procurar unos añadidos, como prácticamente todos los elementos que conforman el conjunto. Le va a dar unos añadidos, por ejemplo, pues le va a dar un añadido de más rapidez, puede decir un caso, si los cables son de plata, que suelen ser rápidos, o le va a dar una otra connotación en cuanto a grosor, lentitud, temperamento en definitiva. Con lo cual, efectivamente, pues digamos, y quiero comprender tu pregunta, que utilizando ciertos cables vamos a conseguir ecualizar de alguna manera el equipo, el sonido final del conjunto. Eh, Creo que esto es lo que realmente estás pensando. Lo que sí, pues ya que he mencionado la palabra o estamos con el tema de los cables, lo que sí cabe reseñar que no hay cables, hay muchos cables de muchas casas, de muchos fabricantes muy diferentes. Y lo que realmente es difícil por parte del usuario o por parte de la tienda que lo suministra es saber qué temperamento tiene ese cable para saber si en el equipo en el que se van a implementar son los más adecuados. Esto es un poquito, yo lo digo a veces un poco en plan broma, como aquella persona que tiene la tensión baja y, por ejemplo, pues el médico le dice que se tome de vez en cuando una copita de coñac para que le suba un poco la alegría. Sin embargo, una persona que tiene la tensión alta, pues esa medida pues no sería la razonable. Y ese es un poco el fundamento. Hay cables que, por ejemplo, son rápidos, como tal y como acabo de comentar hace un momento, con naturaleza o constitución de base de plata. Y, por ejemplo, pues si se lo ponemos a una electrónica un poco torpe, como puede ser las electrónicas de válvulas de los años 60, que son por naturaleza pues lentorronas y tal, bueno, pues le damos un poquito de alegría. Pero si esos mismos cables los ponemos a una electrónica rápida, por ejemplo de transistores, como pueden ser los Goldmund, se fabrican en Suiza, que son extremadamente rápidos, pues podríamos conseguir un sonido demasiado acelerado. Eso es lo realmente mágico y lo que hay que conocer y dominar de los cables para saber los que hay que utilizar. En ese aspecto, y concluyo, pues sí, podemos ecualizar, aunque no es el término adecuado, pero creo que es el objetivo último de tu pregunta. Podemos que el equipo quede más conformado mediante la utilización de los cables. Conformar un sistema básico tiene también sus dificultades, lógicamente, porque si metemos un poquito en la ecuación un precio contenido, pues nos delimita un poco la capacidad de elección, lo cual es lógico y normal. Pero bueno, en principio te podría decir que pensar
en una electrónica de válvulas de poco batiaje, con unas cajas que tengan un poco rendimiento medio alto, que las hay, sin llegar a ser alto rendimiento, 91, 92, 93, y utilizar un sistema pues de streaming de audio a través de un pequeño convertidor, pues bueno, con un presupuesto moderado, siempre hablando de miles, porque en la high-end los cientos no existen, solo existen los miles. Bueno, pues hablando de un par de miles o así, o tres, pues podríamos tener realmente un conjunto. La electrónica de válvulas pues siempre juega con la ventaja de que aunque tengamos que pagar un mínimo, nunca va a ser por debajo de los 1000. Realmente el sonido que da es muy bueno y vamos a conseguir realmente un sistema, como tú bien dices, básico, pero con un nivel bastante alto. También cabe mencionar o añadir como coletilla que con frecuencia hay personas, usuarios, tiendas, bueno, todo el sector, que a veces conforman un sistema básico del cual están muy contentos y cuando quieren subir, pues a veces se sienten descontentos o frustrados. Y eso muchas veces ocurre porque subir el edificio implica más conocimiento, vamos a decirlo así. En el momento que empezamos a poner cosas ya más elaboradas, no son siempre objeto de éxito, porque a veces pues ya empezamos un poquito con lo que comentaba antes del cocinero, la sinergia, el sintonizar los distintos elementos que estamos utilizando. Y bueno, a medida que yo a veces utilizo también el símil que es como los coches. Cuando vamos con un coche esos que había antiguos que cogían la velocidad de 60, 70 por hora a lo sumo, pues bueno, pues aunque nos demos la torta por ahí, pues no va a pasar mucho. Pero en el momento que nos demos la torta con un coche que se pone a 150 o 200, el accidente puede ser mucho más grave. Por eso muchas veces cuando vamos a ciertos certámenes nos encontramos con la cuestión llamativa, paradigmática, que vemos un equipo pequeño de pocos recursos económicos y decimos, hombre, qué bien suena esto. Y sin embargo nos vamos a la sala de al lado en el cual el equipo es muchísimo más caro, multiplica por 10 y decimos, bueno, es que esto no suena tan bien. En definitiva, siempre pues pensar en el profesional que realmente es el que sabe lo que tiene que hacer, y como alguna vez he apuntado y termino, bueno, pues ir por libre a veces es complicado. Podríamos decir, respondiendo a tu pregunta, que estos elementos que mencionas pues no dejan de ser la guinda de la tarta, los adornos, de una manera un poco sui generis. Y sí, pues hay que dedicarles un poquito de presupuesto también y contemplarlos como tal. Realmente tanto los cables como tanto de altavoz, de red, los mismos acondicionadores que mencionas y demás, son los elementos que van a hacer que todas esas piezas que están divorciadas, vamos a decirlo, entre sí, o vamos, que no están conexionadas, vamos a decirlo mejor, que es una expresión más acertada, pues necesitan de la conexión, necesitan de interconexionarle
para que, ¡pumba!, en el momento que metemos la corriente eléctrica, pues todo aquello bum, bum, bum y acaba saliendo por las cajas. Y bueno, pues hay que reservarles un presupuesto, lógicamente. Pero bueno, aquí te repito un poco lo que te he comentado antes de los cables. Eso no quiere decir que haya que comprar cables caros, sino saber qué carácter tiene el cable que vamos a comprar o que vamos a adquirir para saber si lo es el lógico, el coherente para ser implementado dentro del resto. En cuanto a los acondicionadores de red, bueno, pues intentar poner uno que funcione bien. El problema de los acondicionadores de red es que los que funcionan bien pues son caros, entonces hay que pensar pues si el conjunto, ya que me has preguntado en la pregunta 4, un sistema básico, si lo compensa. Claro, un acondicionador de red puede costar 2.000 euros perfectamente, uno que esté bien, que sea lo adecuado. Entonces, si estamos hablando de un sistema básico de 2.000, pues se llevaría todo el presupuesto. Pero bueno, sí, fundamentalmente es, repito, como ya he mencionado un par de veces, es la mano del cocinero, el que tiene que discernir si se ponen los cables adecuados, cómo se conforma todo ello, porque realmente, tal y como te comenté en la pregunta número 1 que has hecho, el elemento principal quizás sea la conjunción de todos ellos, o sea, la armonización de todos ellos. De nada sirve ir al mercado y comprar un buen pescado, un buen vino, yo qué sé, unos buenos licores, si luego no lo sabemos conformar o lo conformamos mal. Pescado con vino tinto, vino negro, vino Ribera de Duero, carne con vino blanco, vino blanco a una temperatura de vino de Rioja. O sea, todo esto al fin y al cabo no sirve de nada, valiéndonos de nuevo del símil del cocinero, ir al mercado y comprar lo más caro que por allí había, si luego el cocinero pues no lo sabe hacer, porque lo que va a salir realmente va a ser un auténtico churro, en el sentido como vulgarmente se dice o corrientemente se dice. Por eso yo he insistido muchas veces en la labor del profesional, aquella persona en el cual tenemos que buscar y en la cual tenemos que confiar, y que comprendo que no hay muchos, pero bueno, a ver, los hay, confiar en él y realmente pues entre los dos, como cuando vas a hacer una casa con un arquitecto, bueno, pues el arquitecto es el que marca las pautas y el interesado es el que marca las pautas. El interesado marca lo que él quiere o lo que él considera que se adecua a su pensamiento y el arquitecto le va dando forma. En definitiva, es una labor de equipo. Y a ir por libre, pues, bueno, yo sé que ahora mismo pues hay muchas personas que, bueno, que prefieren ir por libre, pero bueno, el riesgo de equivocarse creo que es alto. Bueno, espero haber respondido a todas tus preguntas y gracias por habernoslas enviado. Gracias.